Un gusto con todos, ingeniera Pisco Silva. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Somos del curso 2.1 del ciclo 2020-2021. Nuestro grupo está conformado por 5 integrantes, que son Tommy Franco, Claver Murillo, Roger León, Anthony Torres y Alicia Burgos. Nuestro tema a dar es un trabajo en equipo sobre la fuerza eléctrica. A continuación, va a dar el ejemplo. Buenos días, me llamo Roger León y yo les voy a dar el planteamiento del problema de fuerza eléctrica. Dice el problema: se tiene 3 cargas puntuales formando un triángulo isósceles. Determine la fuerza eléctrica resultante y su dirección respectiva cuando se ubica una carga positiva de 1 coulomb. Dice el problema: si está verticalmente hacia debajo de la carga 1 de 6.5 centímetros de distancia. Como pueden ver, aquí en el ejercicio, como decía, que se formaba un triángulo isósceles entre la carga 1, 2 y 3. Aquí hemos puesto la carga número 4 hacia 6,5 centímetros hacia abajo de la carga número 1. Como pueden ver, entre la carga número 1 y carga número 3, como una es positiva y la otra es negativa, se atraen. Pasa lo mismo con la carga número 1 y número 2. Como una es positiva y una es negativa, se atraen. Mientras que entre la carga número 1 y número 4, como ambas son positivas, se repelen. Y como estas forman un triángulo isósceles, sus lados son iguales. Entre la carga 1 y 3 hay 4.5 centímetros de distancia. Pasa lo mismo con la carga 1 y 2. Mientras que entre la carga número 3 y número 2 hay 4 centímetros de distancia. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, ingeniera Silvia Pisco. Mi nombre es Tommy Franco y yo voy a plantear lo que es el problema y su resolución. Bien, lo primero que tenemos que hacer es observar el gráfico y deducimos. Tenemos un triángulo isósceles, por ende tendremos 2 lados iguales en el triángulo. Dice el ejercicio que nos indica que se ubica una cuarta carga de 1 microcoulomb a 6,5 centímetros de la carga 1 hacia abajo. Segundo, tenemos que plantear la identificación de las distancias entre las cargas. Conocemos 2 de los catetos del triángulo y también su base, para lo que separamos el triángulo isósceles en 2 triángulos rectángulos. El primer triángulo isósceles lo separamos en pequeños triángulos rectángulos, para así, por medio de Pitágoras, hallar lo que es su lado A y también lo que es, por medio de la ley de cosenos, el ángulo alfa. Bueno, ya tenemos A, entonces tenemos que A es la diferencia de 6,5 menos A y nos queda 4,03 centímetros. Tenemos entonces por el momento la distancia 4,1, que es de la carga 4 a la carga 1, que es 6,5 centímetros. Nos falta por el momento la distancia 4 a 2 y 4 a 3. Tercero, la identificación de las fuerzas de atracción o repulsión de la gráfica. Bien, como ya lo dijo mi compañero, se forman triángulos isósceles, arriba como abajo. Las cargas positivas, como vemos en este recordatorio, cuando 2 cargas son iguales se repelen, pero cuando son distintas se atraen, lo que ocurre en el ejercicio planteado. Cuarto, cálculos de las distancias que separan a la gráfica y métodos matemáticos. Ya conocemos la distancia 4,1, que es 6,5 centímetros. Por ende, nos faltan la distancia 4,2 y 4,3, que vendrían a ser la misma, debido a que se forma otro triángulo isósceles, como ya lo mencioné aquí, que va a tener 2 lados iguales. Para ello, por medio de otro artificio que separamos en 2 triángulos rectángulos, otra vez para hallar C, en este caso, que es la distancia de 4 a 3, que vendría a ser la misma de 4 a 2, resolvemos por medio de Pitágoras. Obtenemos la distancia C y también lo que es el ángulo. ¿Ya? Ahora ya hemos hallado la distancia que separa la carga hasta 4 a 3 y por ende es la misma 4 a 2 por ser un triángulo equilátero. Tenemos entonces que la distancia 4 a 1 es igual a 6,5 centímetros. Eso es igual transformado en metros a 0,065 metros. Y transformado en notación científica 6,5 por 10 a la menos 2.
Lo mismo con la distancia 4,2 y 4,3, que son las mismas, y transformado a metros y en notación científica. Quinto, cálculo de los ángulos de las diferentes cargas. Bien, como podemos ver, de la carga 4 a la carga 1 se forma un ángulo de lo que es 90 grados. De la carga 4 a la carga 3 tenemos aquí un ángulo opuesto por el vértice. Aquí tenemos que era 0,02 y por ende acá también va a ser el mismo, 0,02. Y como es un triángulo equilátero de la carga 4 a la carga 2, también será 0,02. Y entonces ya tenemos esos ángulos. 6. Cálculo de las fuerzas eléctricas. Primero recordamos la fórmula, que fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por la diferencia de las cargas dividido para la distancia al cuadrado. Aplicamos la fórmula que es la constante eléctrica por la diferencia de las cargas sobre la distancia al cuadrado y el resultado nos da en newtons. Nuestros datos entonces en coordenadas polares tenemos que la distancia 4 a 1 es 6,39 newtons a 90 grados. La distancia 4 a 2 es igual a menos 44,50 newtons a 0,02 grados. Y la distancia 4 a 3 es menos 17,80 a 0,02 grados. 8. Nos pide hallar lo que es la descomposición vectorial correcta a las cargas eléctricas. Bien, lo que tenemos que hacer es aplicar sus componentes en X y en Y de cada una de las fuerzas. Hallamos entonces las componentes en X y las componentes en Y y las sumamos para hallar las componentes de la fuerza resultante del sistema, tanto en X como en Y. Entonces, nos pide por último la gráfica y el cálculo de las fuerzas eléctricas resultantes sobre la tabla de datos. Una vez que ya hallamos las fuerzas en X y en Y, las componentes del sistema, prácticamente lo que hacemos es aplicar Pitágoras para hallar lo que es el ángulo y lo que es el módulo de la fuerza del sistema. Por ende, el módulo nos da como resultado 56,26 newton y el ángulo nos da 6,36 grados, que sumado a los 180 nos da 186,36 grados. Gracias, y eso es todo. A continuación mi compañera Alicia va a dar lo que son las conclusiones del taller. Muy buenas tardes. Bueno, como conclusión tenemos y hemos analizado y elaborado que el ejercicio propuesto por la ingeniera Silvia Pisco, llegando a una conclusión de que se trata de un ejercicio de electrostática junto a trigonometrías. Para su elaboración hallamos primero los lados de los diferentes triángulos equiláteros que dividimos en pequeños triángulos rectángulos. Próximamente hallamos la fuerza de la carga eléctrica de cada una de las fuerzas. Finalmente graficamos en un plano de 2D sus componentes y hallamos la fuerza resultante junto al ángulo del sistema. Muchas gracias.